Bueno, como bien mencionado, los criterios son lo que dan la clínica y la clínica es la que confirma el, el diagnóstico, entre otros de los criterios menos específicos de la enfermedad de Kawasaki está la miocarditis, pericarditis, regulación valvular, gangrena periférica, en el caso de compromiso respiratorio infiltrado, peribronquiales, nódulos pulmonares, músculo esquelético hay artralgia y artritis, en otros hay vómitos, cambios de comportamiento, erupción descamativa, flemón retrofaringio. Siguiente. Como había mencionado, el diagnóstico es mayoritariamente clínico en los criterios ya establecidos que mencioné en el diagnóstico. Sin embargo, hay ciertos hallazgos de laboratorio inespecíficos que pueden ser útiles para confirmar o para dar la última piedra al diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Entre estos está el conteo de glóbulos blancos, hemoglobina, en la que va a presentarse anemia, velocidad de sedimentación, albúmina menor a 3 gramos sobre decilitro, la alanina aminotransferasa con una elevación por encima del rango normal, también la ferritina, los glóbulos blancos en vaso de orina mayor a 10 por leucocito por campo de alta potencia, y otros fluidos. Estos van a dar el diagnóstico, van a ser principales para poder dar el diagnóstico diferencial en la enfermedad de Kawasaki. También para poder diferenciar, por ejemplo, de otras causas que darían cosas virales, como sarampión, enterovirus, o bacterianas como la leptospirosis, la fiebre reumática aguda, por medio de toxinas que puede dar la escalada por estafilococos. Sigue. Ya, para el tratamiento, la inmunoglobulina intravenosa es la identificación temprana, ya que se ha visto que ha reducido en gran medida la incidencia de lesiones arteriales coronarias. Esta es más eficaz cuando se administra dentro de los 10 días posteriores al inicio de la fiebre y su uso reduce inmunoglobulina intravenosa de 2 gramos por kilogramo junto con ácido acetil salicílico. Este, hasta el 20% de los niños que desarrollan fiebres recurrentes y con la terapia deben ser tratados con esta inmunoglobulina. En el caso de que hay niños que se muestren resistentes y aún presentan la fiebre, hay factores de riesgo para estos que incluyen la administración inicial tardía de la inmunoglobulina, aumento de la BSG, disminución de niveles de hemoglobina en plaquetas, alteraciones de la mucosa normal. Se recomienda que se les administre una segunda dosis para poder ayudar a prevenir secuelas. En Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, por lo general se utilizan dosis moderadas de 30 a 50 miligramos de kilogramos por día o dosis altas de lo que es el ácido acetil salicílico hasta que el paciente está febril. No parece que fuera diferente a una diferencia significativa, sin embargo, se ha visto en ciertos casos que la reducción de estas complicaciones. El pronóstico de los niños con esta enfermedad se basa principalmente en la extensión y la gravedad de la afectación en la arteria coronaria en el momento del diagnóstico y también durante el seguimiento. La tasa de letalidad es inferior al 0,2% en
Estados Unidos y Japón, y la principal causa de muerte está relacionada con lo que vendría a ser un infarto al miocardio, resultante de la oclusión de la arteria coronaria. Siguiente. La insuficiencia cardíaca es un síndrome en el cual el corazón, como una bomba, es incapaz de dar suficiente sangre oxigenada para mantener las demandas metabólicas de los tejidos. Eh, en la fisiología, funcionalmente, el corazón trabaja como dos bombas paralelas para mantener la circulación sistémica. También, también la circulación pulmonar. Dado que la mayor parte de la fuerza contracta el miocardio, los ejes, los dos ventrículos, son estos los que finalmente expulsan la sangre, y estos van a ser los que definen la insuficiencia como una insuficiencia ventricular izquierda y una insuficiencia ventricular derecha. La primera, que es la izquierda, conduce al estancamiento de la sangre en el lecho capilar pulmonar, que genera trasudado del líquido hacia el espacio intersticial del órgano, lo que va a causar edema pulmonar, produciendo disnea. Y la segunda, la insuficiencia ventricular derecha, esta va a dar estasis en las venas sistémicas, manteniéndose como edema generalizado. Siguiente diapositiva. Para el diagnóstico hay que diferenciar las causas del edema, que ya las voy a dar, y diferenciar el falso agrandamiento de la silueta cardíaca, que puede darse por diferentes razones, como la radiografía en cúbito, corazón transverso en gordo, deformidad torácica. Entre las causas se encuentran algunas, principalmente cardíacas y extracardíacas, en el endocardio, miocardio y pericardio. En el endocardio está cortocircuito, que puede ser dado por comunicación interventricular, también valvulopatías congénitas o adquiridas, o también las neoplasias como el mixoma arterial. En el caso del miocardio están infecciones, estas pueden, tóxicos, está exposición al alcohol, monóxido de carbono, arsénico, también puede darse por quimioterapias y radioterapias. También otra de las causas son las neoplasias, los linfomas y las leucemias, las enfermedades con depósito de sustancias, entre las cuales está con las genopatías, también las pericardio, está la pericarditis y el derrame pericardio, la enfermedad pulmonar crónica, que es fibrosis quística, carga de líquidos y hipervascularidad. Para el diagnóstico siguiente diapositiva. Para el diagnóstico diferencial se tiene que buscar los indicios de las causas principales de cardiopatías, como isquemia, hipertensiva, reumática, congénita. También está la crustación precordial, lo que puede dar soplos que pueden ser funcionales o orgánicos de la cardiopatía estructural, arritmias que suelen deberse a alteraciones miocárdicas. También están las disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos, como en derrames pericárdicos, y el frote pericárdico, que implica la existencia de irregularidades pericárdicas. Están también los signos de difusión endocárdicas, que se deben confirmar tomando un ecocardiograma y considerar en cultivos, signos de difusión miocárdica que se dan tomando muestras de sangre, y signos de difusión pericárdica. Siguiente. Finalmente, como enfoque terapéutico, se debe eliminar las causas de la insuficiencia cardíaca y controlar los síntomas, la progresión de la enfermedad,
Cuando sea posible, deben corregirse a través de diferentes enfoques, que dar tratamientos correctivos e investigar electrolítico. Gracias. Buenas noches, doctora y compañeros. Tanto de la inspección, la ocultación, la palpación y la percusión del abdomen y asimismo sus órganos anexos. Entonces, la historia clínica en sí va a ser la principal herramienta para nosotros con la que vamos a contar para orientarnos en el diagnóstico y así proponer un plan terapéutico y a su vez promover y prevenir las comorbilidades posibles en el infante o en el neonato. Entonces, en esta anamnesis, nosotros vamos a tener que va a estar conformada por los datos de afiliación, que ya conocemos que es el nombre del paciente, la edad, el sexo, el tipo de sangre, dónde vive y sucesivas cosas, ¿no? Lo que a nosotros nos va a importar bastante aquí es el antecedente perinatal que tiene, es decir, que nosotros vamos a tener que indagar con la madre sobre cómo ha sido el control prenatal, es decir, si hubo antecedentes de infecciones, como de virus de hepatitis B, citomegalovirus, VIH, y asimismo, si hay otras patologías digestivas asociadas a una disfunción hepática, como es la colestasis, la hepatitis o una disfunción hepática crónica. En este caso, nosotros también nos vamos a tener que guiar o sea, llevar de la mano estos antecedentes perinatales con lo que es conocer el peso que ha tenido el infante al nacer, la edad gestacional, el tipo de alimentación que ha llevado, en este caso si lleva más de los 6 meses, si recibió lactancia materna, por cuánto tiempo, si tuvo alimentación complementaria y así también como cuándo se le incorporó la leche entera de la vaca, porque esto va a dar ciertas patologías que van a estar asociadas con la falta de enzimas que lo ayuden a lo que es la digestión de, de este alimento, ¿no? Asimismo, también vamos a tener que orientarnos si hay algunos antecedentes o factores que den como tal el riesgo para que sufra una anemia o si hay alergias alimentarias. En los antecedentes patológicos personales, aquí nosotros nos vamos a tener que preguntar si han habido hospitalizaciones por estas patologías digestivas en la etapa neonatal, si ha habido alguna atresia de las vías biliares, si ha habido una enterocolitis necrosante, que es una de las más comunes, las correcciones quirúrgicas de las gastroquisis y las complicaciones que se suelen asociar con ello. Y asimismo tenemos que aquí preguntarle como vital punto sobre el esquema de vacunación que ha tenido contra los virus de hepatitis A y hepatitis B. Vinculado a esto, también vamos a tener que preguntar sobre los hábitos alimenticios, tanto para el hábito intestinal como tal, como el entrenamiento del esfínter natal, en cuánto tiempo logró controlarlo, y también si tiene patologías digestivas asociadas a esto, como el estreñimiento o reflujo gastroesofágico. En algunas ocasiones, el infante también puede presentar lo que es una gastritis temprana, relacionada con lo que es el reflujo gastroesofágico y las alergias alimentarias. Entonces es de vital punto valorar tanto la evolución como tener un correcto manejo de la patología que se ha indicado. En los antecedentes patológicos familiares, aquí va a ingresar ya no los hábitos del infante, sino de los hábitos alimenticios que tiene la familia en sí, porque ahí es donde se arraigan más los problemas. Los antecedentes de la alergia alimentaria, que pueden ser genéticos en algunos casos, el cáncer gástrico o cáncer digestivo, la gastritis por Helicobacter pylori y
Y también se tiene que indagar sobre las condiciones sociales y afectivas dentro del círculo familiar, debido a que muchas patologías digestivas, como el dolor abdominal, van a tener vinculación con el estado o condición afectiva y social que hay en el ambiente familiar. Em, Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a los síntomas y signos, nosotros vamos a tener que la regurgitación va a ser uno de los que más se suele ver en los neonatos, debido a que va a ser este retorno súbito de cantidades pequeñas de contenido gástrico, pero principalmente va a ser ácido. Y esto va a ser tomado como lo que son arcadas o contracciones musculares toracoabdominales. En este caso, frecuentemente va a estar acompañado a los niños con lo que es un reflujo gastroesofágico, pero es fisiológico, no patológico, y va a ser descrito como un niño vomitador feliz, por así decirlo. Pero es porque la madre lo va a referir como un vómito de leche cortada. Y esto de aquí solo va a suceder en los casos en donde el niño vaya a ser alimentado y vaya a ser expulsado en el 87% de los casos, ¿no? Generalmente se dice que suele estar presente hasta los 2 meses de edad y en un 8% a infantes que, perdón, este, a, a lactantes de 12 meses de edad. En lo que compete al vómito, aquí va a ser el retorno súbito, pero este va a ser un retorno activo de lo que es el contenido gástrico por la cavidad oral y va a ser acompañado de lo que son náuseas, arcadas y va a haber aquí lo que es eh, el uso de la musculatura como tal toracoabdominal. Entonces, asociado a esto se puede decir que va a estar la sudoración, la palidez, la frialdad y también lo que es la piloerección. En lo que respecta al reflujo gastroesofágico, nosotros vamos a tener que este de aquí va a ser fisiológico más no patológico y es la devolución de este contenido, pero con ausencia de lo que son síntomas respiratorios, digestivos o generales. Y generalmente va a estar asociada a lo que es la regurgitación, en gran mayoría en lo que son los lactantes menores, y a medida que ellos van creciendo, como es fisiológico, va a ir desapareciendo. Entonces, generalmente va a coincidir la desaparición cuando ellos comiencen en la época de bipedestación, porque aquí se va a ver lo que es la función tanto torácica como abdominal. Y a partir de los 6 meses se va a comenzar poco a poco a lo que es la inducción alimentaria de alimentos, va a variar lo que es el procesamiento de los alimentos y la digestión de los mismos por los ácidos. Ahora, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, aquí va a tener repercusiones ya generales, como lo que es la anorexia, la irritabilidad del infante, y lo que es la inflamación del esófago. Entonces, esta esofagitis va a estar también asociada a lo que son síntomas respiratorios, en donde va a tener como repercusión lo que son este, asociaciones de dificultad para respirar. Entonces, aquí generalmente algunos pacientes pueden presentar la triada de anemia, la de enfermedad de reflujo gastroesofágico y la del síndrome de Sandifer. En lo que es el dolor abdominal, nosotros vamos a ver que va a ser más de tipo visceral y generalmente va a ser difuso. Entonces las vísceras huecas y los conductos van a tender a provocar este tipo de dolor cólico en los niños y en los órganos sólidos, en cambio, va a ser un dolor continuo, que incluso se va a sentir al momento de la palpación. El interrogatorio aquí tiene que ser minucioso y va a tener que precisarse tanto el inicio como el carácter que tiene y la intensidad en que se suele sentir. Pero en los lactantes va a ser bastante difícil saber la intensidad y el carácter.
pero sí se va a conocer lo que es el inicio, cuánto ha durado, la evolución que ha tenido y qué síntomas y signos lo han acompañado. Es decir, que tenemos que evaluar si hay o no presencia de signos de irritación peritoneal y también si hay un malestar general inducido en el paciente, que en este caso sería el lactante o el infante pediátrico, el paciente pediátrico, perdón. Entonces, tenemos aquí una tablita en donde nos dicen que generalmente menores de 2 años van a tener la presencia de lo que son cólicos, gastroenteritis virales, alergias a la leche de la vaca, así como también intolerancia a los carbohidratos y las intoxicaciones. En los eh, pacientes pediátricos de 2 a 5 años, vamos a tener que se va a presentar también la gastroenteritis, pero va también a estar lo que son las neumonías, el asma, las asociaciones a estreñimiento, infecciones urinarias, y también lo que es hepatitis, diabetes, porfirias y enfermedades inflamatorias intestinales. Para los que son mayores a 5 años, también va a estar presente lo que es la gastroenteritis, pero van a verse también otras enfermedades digestivas, como son la gastritis, las úlceras pépticas, el estreñimiento, las infecciones de las vías urinarias, la fibrosis quística, los cálculos renales y la fiebre reumática. Sin embargo, también se puede ver en ciertos pacientes lo que es la diabetes, y cuando ya son en su etapa adolescente, eh, o fértil, lo que es el embarazo en las mujeres y el dolor menstrual en los adolescentes. Siguiente, por favor. En la hemorragia digestiva nosotros podemos ver que el sangrado del tubo digestivo puede producirse a cualquier edad, pero nosotros vamos a tener que clasificarla en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Cuando el sangrado proviene de un lugar proximal al ligamento del Treitz o distal a él, vamos a decir que es una hemorragia digestiva alta. En el caso de la hemorragia intestina baja, va a ser distal a este ligamento de Treitz. Entonces, proximal va a ser alta y distal va a ser baja. La hematemesis, aquí va a ser sangre fresca o puede ser coágulos o en algunas ocasiones lo que son las expulsiones en forma de pozos de café. Pero esto es si ha sufrido los efectos del ácido gástrico. También vamos a tener la presencia este, de otros signos como la rectorragia o la hematoquesia, que es la presencia de sangre por el recto, que puede ser roja o más oscura, dependiendo de si es alta o baja y si se ha deglutido o no. Y también lo que son la presencia de melenas, que son las deposiciones negras, chiclosas, con un olor bastante fétido. Ya, vamos a tener también lo que es la presencia de disfagia en algunos casos, que es la disfunción deglutoria, que se da por la interferencia del paso de los alimentos. Entonces aquí nosotros vamos a tener que preguntar cómo ha sido el método de alimentación para el infante, porque puede estar en un proceso de desnutrición. La cialorrea, que es la dificultad de deglutir, pero debido el aumento reflejo de producción de saliva, o por una atresia de esófago. Y también aquí va a estar las crisis de asfixia, que generalmente es cuando los niños aspiran el alimento y se da el paso de las secreciones del estómago al árbol respiratorio. Siguiente, por favor. Ahora entrando a lo que es el examen físico, nosotros vamos a tener que primero evaluar el estado nutricional del infante. Aquí, antes de iniciar lo que es la exploración sistémica del abdomen, nosotros tenemos que evaluar eh, tanto antropométricamente al paciente como clínicamente. Y esto lo vamos a realizar por medio de encuestas o también por bioquímica a través de pruebas de laboratorio, en donde vamos a tener tanto el perfil nutricional como el hemograma. Deberemos registrar lo que son las medidas de talla, peso, perímetro cefálico, la relación de los diferentes índices de peso para talla y de talla para la edad y de peso para la edad, y así compararlas siguiendo lo que son las normativas de la OMS. Entonces, en este cuadro nosotros vamos a tener que el marasmo va a ser el más frecuente en menores de 1 año, mientras que el kwashiorkor va a ser más frecuente después del primer año. El edema va a ser negativo en el marasmo, mientras que va a ser positivo el kwashiorkor.
La carencia básica en el marasmo van a ser de calorías, mientras que van a ser de proteínas en el kwashiorkor. Las alteraciones en piel van a ser negativas en el marasmo, pero positivas en el kwashiorkor. Y así vamos a ver también lo que es la fascia, que es la cara de viejito en lo del marasmo, y cara de luna llena en kwashiorkor. La hepatomegalia va a ser rara en el marasmo y en el kwashiorkor va a ser más frecuente. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta a la topografía abdominal, que también se tiene con la que nosotros nos debemos guiar para el examen físico, vamos a recordar que esta se va a dividir en 4 o en 9 secciones, dependiendo de cómo tracemos nosotros las líneas imaginarias en este caso. Si estas líneas imaginarias son 2 y son perpendiculares pasando por el ombligo, nosotros vamos a delimitarlo como un cuadrante de 4. Y si los dividimos en 9 secciones, entonces van a trazarse 2 líneas que en su extremo superior son la continuación de las líneas torácicas medio claviculares y hacia abajo van a llegar a lo que son los extremos laterales del pubis. Y las dos horizontales que van a pasar por la primera, por el punto inferior de lo que es el reborde costal, de la décima costilla, y la segunda por lo que son las crestas ilíacas. Entonces así nosotros vamos a delimitar en estas zonas tanto el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, lo que es el flanco derecho, el mesogastrio y lo que es el flanco izquierdo, y lo que es la fosa ilíaca derecha, hipogastrio, y fosa ilíaca izquierda en el tercio inferior. Entonces, dependiendo de estas divisiones por cuadrantes, nosotros vamos a tener los diferentes órganos que se van a situar. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, en la división por cuadrantes, o sea, los 4 con las líneas perpendiculares, vamos a tener que en el cuadrante superior derecho va a estar tanto el hígado como la vesícula biliar, la cabeza del páncreas, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal y partes del tubo digestivo, con lo que es el ángulo hepático del colon. En el cuadrante superior izquierdo vamos a tener lo que es el vaso, lóbulo izquierdo del hígado, la cola y el cuerpo del páncreas, también parte del riñón izquierdo, así como de la glándula suprarrenal izquierda y partes también del tubo digestivo, con lo que es el ángulo esplénico del colon. En el cuadrante inferior derecho vamos a tener lo que es el ciego, el apéndice, el ovario, la trompa derecha, si es mujer, lo que es el polo inferior del riñón y el uréter derecho. Y así también otras partes del tubo digestivo y del colon ascendente, así como también lo que es el canal inguinal. Y lo que es el cuadrante inferior izquierdo, vamos a tener lo que es el colon sigmoides, lo que es el colon descendente, colon sigmoides, el ovario, la trompa izquierda, el polo inferior del riñón izquierdo y el uréter izquierdo y el canal inguinal izquierdo. Ahora, cuando son las 9 regiones, tenemos que en el hipocondrio derecho va a estar netamente lo que es el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, parte de lo que es el riñón derecho, la glándula suprarrenal, el ángulo hepático del colon. Y ya pasando el epigastrio va a ser netamente lo que es el estómago, el duodeno y el páncreas. Así como también cierta parte del hígado. Y lo que importa bastante, aparte del estómago, es la aorta y la vena cava inferior. En lo que es el hipocondrio izquierdo va a ser el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon y el polo superior del riñón izquierdo asociado a lo que es la glándula suprarrenal izquierda. En el flanco derecho tenemos parte del riñón derecho y el colon ascendente. En el, en el mesogastrio o región umbilical, nosotros vamos a tener la porción inferior del duodeno, el intestino delgado, la aorta y la vena cava inferior. En el flanco izquierdo está parte del riñón izquierdo con el colon descendente y también lo que es la glándula suprarrenal. Perdón, aquí solo es colon descendente y riñón izquierdo. Y en la región ilíaca derecha va a estar el ciego y el apéndice, que son bastante importantes, así como el ovario y la desembocadura del ureter. En lo que es el hipogastrio suprapúbica, el útero, la vejiga, el colon sigmoides, y en la región ilíaca izquierda va a estar el colon sigmoides, el ovario, la desembocadura del ureter y el canal inguinal. Entonces, por toda esa parte, en la pared posterior, se va a ubicar lo que es la zona lumbar y va a ser la continuación de los flancos. Entonces, se va a continuar con lo que son las 12ª costillas hasta el tercio posterior
y asimismo los riñones van a entonces estar ubicados eh, detrás del peritoneo, o sea, van a ser retroperitoneales y su parte más superior va a quedar a la altura de las dos costillas flotantes. Entonces, para nosotros explorar el abdomen en sí, vamos a tener que realizar por secuencia tanto la inspección como la auscultación, la palpación, la percusión y la palpación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la inspección nosotros vamos a tener que observar la forma del abdomen. Si también está vinculado a lo que son los movimientos respiratorios, si tiene cicatrices, si tiene hernias, y ver si hay presencias de manchas o lesiones de la piel. Entonces, vamos a tener que valorar la forma, si este es un abdomen globoso, si existe aversión del ombligo o si hay tensión abdominal. Pero todo esto va a estar en relación con lo que es la edad, el peso y la talla, así también como la constitución y la actividad física que tiene el paciente pediátrico. Normalmente va a tener el abdomen una forma redondeado o plano y si se aprecia abultada, nosotros vamos a hablar de lo que es el abdomen globoso. Algunas características de esto van a ser la versión del ombligo, pero estos generalmente se pueden ver también en lo que son ciertas patologías de tensión abdominal como la citis. En lo que es la respuesta o la forma rítmica que sostiene el abdomen por los movimientos respiratorios, vamos a ver que va a ser más evidente en lo que son los lactantes, porque su respiración va a ser de predominio abdominal. Y aquí nosotros también tenemos que describir las características de este, como la piel, el turgor y la elasticidad que tienen al ser un infante o un lactante menor. Eh, en lo que respecta a lo que son la presencia de las pigmentaciones, nosotros vamos a tener que ver si se ha dado por pancreatitis aguda, necrohemorrágicas, con sangrado hacia el retroperitoneo, o si hay manchas de color café con leche, que generalmente es en el caso de las neurofibromatosas. También se puede ver lo que es la citis, en donde ya les había mencionado que se vertía el ombligo, y tenemos que evaluar la pared abdominal para ver si hay una gastroquisis o un onfalocelio. Siguiente diapositiva, por favor. En la ocultación, bueno, las hernias inguinales, las hernias que pueden ser umbilicales, crurales o inguinales, y que generalmente las umbilicales y crurales pueden desaparecer del primer al segundo año, mientras que las inguinales van a necesitar una intervención quirúrgica. En la ocultación, nosotros vamos a tener que efectuarla antes de la percusión y palpación, porque se podrían alterar los ruidos intestinales. Entonces, esta ocultación debe ser metódica y tiene que cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Entonces, aquí se van a evaluar o se van a ocultar lo que son los ruidos que van a derivar de la motilidad que tiene el intestino, porque si no, se lo denominaría como ilio paralítico, y si hay presencia de soplos vasculares. Entonces, cuando nosotros vayamos a evaluar, o sea, vayamos a realizar la ocultación, no solo vamos a tener que colocar ahí el estetoscopio, sino que tenemos que ver con cuánta frecuencia eh, se producen los ruidos hidroaéreos, que en este caso va a ser de 5,35 minutos, de 5,35 por minuto, la intensidad que tienen, el tono y el timbre, porque pueden estar aumentados o disminuidos. Por ejemplo, cuando el gorgoteo es prolongado y de tono bajo, se habla de un gorgorismo, pero en condiciones, por ejemplo, como la enfermedad diarreica, los ruidos intestinales o hidroaéreos van a estar aumentados y van a estar disminuidos o ausentes en lo que es el lirio paralítico, ya sea por una sepsis, por un desequilibrio hidroelectrolítico o por una hipocalemia. Siguiente diapositiva. En la percusión, nosotros vamos a tener que va a ser el tercer paso para el examen físico y vamos a tener que determinar las características tales como ubicación, tamaño y consistencia de los órganos o las lesiones que ocupan la cavidad abdominal. Entonces, esto nos va a permitir distinguir las estructuras sólidas, huecas o de contenido líquido gaseoso. El sonido predominante en la percusión del abdomen va a ser el timpanismo, que va a corresponder a la transmisión del sonido, pero a través de lo que son las vísceras huecas. Y en el caso de las vísceras sólidas, como el hígado y el vaso, van a transmitirse sonidos mate. En el examen del tamaño del hígado, nosotros vamos a tener que la percusión se va a utilizar
para precisar dónde está el límite superior por la cara anterior, es decir, nosotros vamos a percutir desde el tercer espacio intercostal, notando ya lo que es la matidez o la submatidez. Y vamos a tener que habitualmente se va a ubicar entre el quinto y el séptimo espacio intercostal para que el sonido pase de claro a mate como tal. En la palpación, aquí nosotros vamos a tener que va a ser la última que se va a realizar y se debe tener un orden para palpar el abdomen de los niños, porque van a tener líneas de ubicación del abdomen como les mencioné. Y aquí vamos a iniciarlo realizando primero una palpación superficial, buscando ciertos puntos dolorosos para ver si la pared es o no depresible, es decir, si el abdomen es depresible y no presenta dolor, o si lo presenta. Y si lo va a presentar, tenemos que ir viendo hasta dónde se va a irradiar. Entonces ahí nosotros vamos a tener ciertos signos que conocemos, como el signo de McBurney, que va a estar situado en la unión del tercio externo y los dos tercios internos de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, y va a ser el punto máximo de dolor. Ha sido un signo que generalmente va a ser constante en lo que es la apendicitis aguda. El signo de Blomberg, que es el dolor provocado porque se produce una descompresión brusca del abdomen, y va a ser un signo útil para lo que es la irritación peritoneal. El signo del psoas, que es la flexión activa del muslo derecho, y va a provocar dolor o lo va a aumentar eh, en caso de que exista apendicitis retrosecales. El signo del obturador, en donde aquí vamos a hacer la rotación interna pasiva del muslo derecho y va a ser positivo si muestra dolor. Siguiente, por favor. El signo de Robson, que va a ser la presión en el cuadrante inferior izquierdo, que se va a irradiar o se va a dirigir, provocando dolor en el cuadrante inferior derecho. El signo de talón, en donde vamos a levantarle la pierna derecha al paciente y le vamos a dar 2 o 3 golpes fuertes con la palma de nuestra mano en lo que es el talón. Si refiere dolor en la fosa ilíaca derecha, va a ser positivo. El signo de Klein, que va a ser un punto doloroso en la línea media cuando el paciente adopta la posición de cúbito lateral izquierdo. El signo de Murphy, que generalmente se presiona con ambos pulgares como en forma de abanico, y se le dice al paciente que realice una inspiración profunda. Entonces, cuando eh, va a ser positiva, sí va a despertar mucho dolor y va a cortar la inspiración al momento de nosotros presionar en la unión del reborde costal derecho con la línea hemiclavicular derecha. Y lo que son los puntos ureterales, tanto superior y medio, para lo que son pielonefritis o patologías ureterales. Eso sería todo. Muchas gracias.